El teléfono rojo resonó en la oficina de Claudia Sheinbaum, interrumpiendo el silencio de la tarde. La luz del atardecer pintaba el horizonte citadino en tonos anaranjados y grises, mientras ella revisaba un informe sobre la reconstrucción de escuelas afectadas por las lluvias recientes. La voz, distorsionada y casi ininteligible, le susurró: «No confíe en todos los que la rodean, presidenta. Hay serpientes en su jardín». La llamada se cortó, dejando un silencio más pesado que el anterior. «¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal». La voz anónima, aunque aparentemente insignificante, plantó una semilla de duda en la mente de Claudia. Su oficina, un espacio moderno y funcional, con amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, de repente le pareció vulnerable, expuesta. Claudia, con su característica serenidad, revisó la llamada. Era un número desconocido, un traceable. No era una amenaza directa, pero la sutileza de la advertencia, la elección de palabras, le causaba una inquietud que no podía ignorar. Sus días siguientes se vieron teñidos por una creciente sensación de desconfianza. Sus asesores, sus colaboradores, incluso algunos de sus amigos más cercanos, ahora parecían observarla con una mirada diferente, una mirada que oscilaba entre la lealtad y la ambición. Cada conversación, cada comentario, cada gesto, ahora era analizado con un escepticismo cauteloso. Empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Un comentario ambivalente en una reunión de gabinete, un documento modificado sin su consentimiento, un informe con datos sospechosamente manipulados. Sus colaboradores, impecablemente vestidos, con sonrisas cuidadosamente calculadas, de repente se veían como actores en un teatro de sombras, cada uno con un rol oculto. Carlos, su jefe de prensa, un hombre de confianza desde hacía años, parecía estar ocultando información, evitando su mirada. Ana, su jefa de gabinete, siempre eficiente y metódica, parecía tener un exceso de secretismo en sus respuestas. Incluso Daniel, su amigo desde la universidad, un hombre aparentemente leal, evadía llamadas y reuniones con inusual frecuencia. El contraste entre su confianza innata en su equipo y la creciente desconfianza era palpable. Claudia, acostumbrada a un entorno político donde la lealtad era una moneda de cambio escasa, se sentía extrañamente desorientada. Su fortaleza, su capacidad de liderazgo, parecía amenazada por un enemigo invisible, por una conspiración silenciosa que se gestaba en las sombras. Las noches se convertían en un mar de insomnio. Las preocupaciones se agolpaban en su mente. La presión aumentó con el tiempo. La prensa, con su instinto implacable, comenzó a detectar inconsistencias en sus declaraciones públicas, discrepancias en los informes gubernamentales. Las redes sociales se incendiaron con rumores y especulaciones, alimentadas por la filtración de información confidencial. Claudia se sentía acorralada, atrapada en una red de mentiras y traiciones. Su reputación, su carrera política, estaban en juego. En medio del caos, Claudia recordó una antigua lección. La confianza no se otorga por rango, por títulos o por lealtad declarada, sino por acciones concretas, por la consistencia de los actos. Empezó a observar con mayor detenimiento el trabajo de sus colaboradores, revisando sus informes en detalle, solicitando información adicional, confrontando las inconsistencias. El proceso de investigación fue doloroso. Tuvo que enfrentarse a la decepción, a la traición de personas que consideraba amigas y aliadas. Carlos, al ser confrontado, confesó que había aceptado sobornos a cambio de filtrar información a la oposición. Ana admitió que había alterado algunos datos en sus informes para minimizar el impacto de las fallas gubernamentales. Pero Daniel, el amigo de la universidad, negó toda implicación, aunque su comportamiento siguió siendo ambiguo. Claudia, tras varios días de análisis, llegó a una conclusión crucial. No se trataba de una conspiración compleja y orquestada, sino de una acumulación de pequeñas traiciones, de ambiciones personales que opacaban la lealtad, de la falta de transparencia en sus propias estructuras de gobierno. La serpiente no era un único enemigo, sino una falla sistémica en la confianza. La decisión de Claudia fue inesperada. En lugar de deshacerse de sus colaboradores desleales, decidió reformular su equipo, implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas,
y, sobre todo, fomentar un liderazgo basado en la confianza y el respeto mutuo. Asumió la responsabilidad de las fallas del sistema, reconociendo que la confianza no se da por sentado, sino que se construye día a día con acciones concretas y transparentes. El proceso de reconstrucción fue lento y arduo, pero finalmente, Claudia logró crear un equipo en el que la confianza no era un concepto abstracto, sino una realidad tangible, una realidad construida sobre la base de acciones concretas, respeto mutuo y transparencia. La llamada anónima, aunque perturbadora, le había enseñado una lección invaluable. La fortaleza de un líder no reside en la capacidad de evitar las traiciones, sino en la habilidad de afrontarlas con transparencia y construir un liderazgo basado en la confianza y la responsabilidad. Y ese, finalmente, fue el mayor triunfo de Claudia. La lección fue aprendida a un alto precio, pero el cambio sistémico resultante fue la verdadera victoria. La historia de Claudia es un testimonio de la resistencia humana, de la capacidad de reconstruir la confianza a partir de las cenizas de la traición, y la importancia de la transparencia en el liderazgo. El cambio en la administración de Claudia Sheinbaum fue gradual pero significativo. Primero, se implementaron nuevas medidas de transparencia. Todos los informes, los presupuestos y las decisiones gubernamentales se publicaron en línea, accesibles para cualquier ciudadano. Se establecieron mecanismos para la rendición de cuentas, con auditorías regulares y la posibilidad de que la ciudadanía presentara denuncias y sugerencias. La oficina de Claudia se convirtió en un espacio abierto, con reuniones públicas regulares y canales de comunicación directos con la población. Este cambio no solo fortaleció la transparencia, sino que también fomentó un mayor diálogo y participación ciudadana en la toma de decisiones. La selección de nuevos colaboradores también reflejó el nuevo enfoque de Claudia. Se priorizó la experiencia, la ética y el compromiso con el servicio público por encima de la lealtad ciega o la ambición personal. Se realizaron entrevistas exhaustivas, se revisaron antecedentes y se aplicaron pruebas de integridad. El nuevo equipo se caracterizó por la diversidad, la inclusión y el compromiso con la colaboración y el trabajo en equipo. Ya no se trataba de un grupo de individuos trabajando de manera aislada, sino de un equipo cohesionado, con objetivos compartidos y un enfoque común en el bienestar de la ciudadanía. En paralelo, se implementaron programas de capacitación en liderazgo ético y en la gestión transparente de los recursos públicos, no solo para los nuevos colaboradores, sino también para los empleados de toda la administración pública. Se fomentó un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo, la confianza y la colaboración. Se establecieron mecanismos para la detección y prevención de la corrupción, con medidas para proteger a los denunciantes y para sancionar las conductas inapropiadas. El cambio no fue fácil. Hubo resistencia por parte de algunos empleados acostumbrados al sistema anterior, a la opacidad y a la falta de rendición de cuentas. Algunos, acostumbrados a beneficiarse del sistema corrupto, intentaron sabotear las nuevas medidas, pero Claudia y su nuevo equipo estaban preparados. La transparencia y la rendición de cuentas eran ahora las reglas del juego. A medida que las medidas de transparencia se consolidaban, la confianza de la ciudadanía en el gobierno empezó a aumentar. Los niveles de corrupción disminuyeron, la eficiencia aumentó y la participación ciudadana en la toma de decisiones se fortaleció. La prensa, inicialmente escéptica, empezó a reconocer el cambio positivo, destacando la transparencia y la eficacia de la administración. Las redes sociales, antes inundadas de rumores y especulaciones, se llenaron de mensajes de apoyo y reconocimiento al trabajo de Claudia y su equipo. Este cambio gradual, sin embargo, no estuvo exento de nuevas dificultades. Aparecieron nuevos desafíos, nuevas presiones. El presupuesto seguía siendo limitado, las expectativas de la ciudadanía eran altas, y la oposición política seguía buscando debilidades para atacar a Claudia y a su administración. Algunos de los proyectos gubernamentales se enfrentaron a fuertes críticas, algunos con argumentos legítimos, otros impulsados por la desinformación y la manipulación política. Claudia, junto con su equipo, tuvo que enfrentarse a estas nuevas presiones con la misma determinación y transparencia que había demostrado durante el proceso de reorganización. Cada decisión se tomó con un profundo análisis, con la búsqueda de la mayor información posible y con la consulta a expertos
y a la ciudadanía. Las críticas fueron respondidas con datos, con explicaciones claras y con un compromiso de mejorar continuamente. La transformación que había comenzado con una llamada anónima se había convertido en un movimiento de cambio profundo y sistémico, en una transformación no solo de la administración pública, sino también de la cultura política de la ciudad. El liderazgo de Claudia, basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza, había demostrado ser una herramienta eficaz para combatir la corrupción, mejorar la eficiencia y fortalecer la democracia participativa. Pero la lucha estaba lejos de terminar. La confianza, una vez reconstruida, tenía que ser cuidada y fortalecida constantemente. La transparencia, una vez establecida, tenía que ser mantenida y mejorada. El compromiso con el servicio público, una vez asumido, tenía que ser reafirmado día tras día. El camino hacia una administración pública realmente ética y eficiente era un camino largo y complejo, lleno de desafíos y obstáculos, pero Claudia y su equipo estaban preparados. Estaban preparados para continuar la lucha, para defender los principios de la transparencia y la rendición de cuentas, para construir un futuro basado en la confianza, en la participación ciudadana y en el compromiso con el servicio público. El verdadero éxito no era solo haber superado la crisis inicial, sino haber construido un sistema que pudiera resistir futuras tormentas. La pregunta clave aún persistía: ¿cómo se mantendría este cambio a largo plazo? ¿Cómo se enfrentaría a las presiones políticas y sociales que inevitablemente surgirían en el futuro? La respuesta, en última instancia, residía en la propia Claudia, en su compromiso con el servicio público, en su capacidad para seguir escuchando, aprendiendo y adaptándose, en su determinación de construir un futuro mejor para todos los ciudadanos. El futuro, sin duda, presentaba nuevos desafíos, pero ahora existía una base sólida de transparencia y confianza sobre la cual construir. Los años que siguieron fueron una prueba de fuego para el nuevo modelo de gobierno implementado por Claudia. Las elecciones se acercaban y la presión política se intensificó. Los partidos de oposición, viendo amenazado su tradicional control, lanzaron una campaña de desprestigio contra Claudia, utilizando la desinformación y la manipulación de las redes sociales para sembrar dudas en la población. Aparecieron nuevos escándalos, fabricados o exagerados, que buscaban desestabilizar el gobierno y dañar la imagen de Claudia. Pero Claudia y su equipo estaban preparados. Habían aprendido a utilizar la transparencia como una herramienta eficaz para combatir la desinformación. Cada acusación, cada rumor, cada intento de manipulación era respondido con datos, con información veraz y con una comunicación clara y directa con la ciudadanía. Las redes sociales, que antes habían sido un campo de batalla para la desinformación, ahora se convirtieron en un espacio de diálogo y debate, donde la información verificada y la participación ciudadana jugaban un papel crucial. La campaña electoral fue intensa, llena de debates acalorados y enfrentamientos ideológicos. Pero Claudia se mantuvo fiel a sus principios. No recurrió a la demagogia ni a la manipulación, sino a la presentación clara y transparente de su gestión, de sus logros y de sus proyectos para el futuro. Su mensaje, basado en la honestidad, la transparencia y el compromiso con el servicio público, resonó en la población. La participación ciudadana en el proceso electoral fue excepcional. El acceso a la información, la transparencia en el proceso electoral y los mecanismos de participación ciudadana establecidos durante la gestión de Claudia facilitaron una votación más informada y responsable. La ciudadanía se involucró activamente en el debate político, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a todos los candidatos. En medio de la campaña, una nueva amenaza emergió. Un potente huracán se acercaba a la ciudad, amenazando con causar daños devastadores. La prueba para Claudia y su equipo fue inmensa. Tenían que coordinar la evacuación de miles de personas, asegurar la protección de los bienes públicos y privados y gestionar la respuesta de emergencia ante un evento natural de tal magnitud. La gestión de la emergencia puso a prueba la eficacia del nuevo sistema de gobierno. La transparencia, la colaboración y la participación ciudadana fueron cruciales para una respuesta rápida y eficiente. La información se difundió de manera transparente y oportuna,
Se coordinaron los esfuerzos de los diferentes organismos gubernamentales y se movilizó a la sociedad civil para ayudar en las tareas de rescate y asistencia. Tras el paso del huracán, la ciudad se encontraba devastada, pero la respuesta ciudadana fue ejemplar. Miles de personas se movilizaron para ayudar en las tareas de limpieza, reconstrucción y asistencia a los afectados. La colaboración entre el gobierno y la sociedad civil fue excepcional. El nuevo sistema de gobierno, basado en la transparencia y la confianza, demostró su eficacia en una situación de crisis. La campaña electoral continuó, pero ahora con un nuevo escenario. La respuesta eficiente y transparente ante la emergencia natural había fortalecido aún más la confianza de la ciudadanía en Claudia y en su gobierno. Los resultados de las elecciones confirmaron este hecho. Claudia fue reelegida con un margen amplio, gracias al apoyo de una ciudadanía que había sido testigo de la transformación positiva de su gobierno. La reelección de Claudia, sin embargo, no significó el fin de los desafíos. Nuevos problemas emergieron, nuevas presiones se presentaron, nuevas pruebas debían ser superadas. Pero Claudia y su equipo estaban preparados. Habían aprendido de las lecciones del pasado, habían fortalecido sus principios y habían construido un sistema de gobierno basado en la confianza, la transparencia y la participación ciudadana. La verdadera prueba de su liderazgo no era solo haber logrado la reelección, sino el haber construido una base sólida para la continuidad del cambio. La confianza pública, una vez reconstruida, se mantenía firme, pero debía ser constantemente reforzada, día tras día, con acciones concretas y transparentes. El camino para asegurar un futuro próspero y equitativo aún era largo, pero el compromiso de Claudia y su equipo, y el apoyo de una ciudadanía cada vez más activa y participativa, señalaban un futuro esperanzador. El segundo mandato de Claudia se caracterizó por una profundización de las políticas de transparencia y participación ciudadana. Se impulsaron nuevos mecanismos de consulta pública, se crearon plataformas digitales para la participación ciudadana en la toma de decisiones, y se fomentó la colaboración con la sociedad civil en la implementación de políticas públicas. La administración se convirtió en un espacio de diálogo continuo, donde las voces de la ciudadanía eran escuchadas y consideradas en la formulación de las políticas gubernamentales. Sin embargo, nuevos desafíos emergieron. La brecha económica entre los diferentes sectores de la sociedad seguía siendo un problema grave. La desigualdad se manifestaba en el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a las oportunidades de empleo. Claudia y su equipo se enfrentaron a la compleja tarea de diseñar políticas públicas que abordaran estas desigualdades de manera eficaz y sostenible. Se implementaron programas de apoyo a las familias de bajos ingresos, se crearon oportunidades de empleo en sectores estratégicos, se invirtió en la educación pública y se mejoró el acceso a servicios de salud de calidad. Pero la tarea era monumental. La desigualdad era un problema arraigado, con raíces históricas profundas, que requería soluciones a largo plazo y un compromiso sostenido. En medio de estos esfuerzos surgió una nueva crisis, una serie de protestas sociales por la falta de acceso a recursos básicos en ciertas zonas marginadas de la ciudad. Las protestas, inicialmente pacíficas, comenzaron a radicalizarse, generando tensión social y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Claudia y su equipo se enfrentaron a la difícil tarea de mediar en el conflicto, buscando soluciones que satisfacieran las demandas de los manifestantes sin recurrir a la represión. Claudia, recordando la lección aprendida en sus primeros años de gestión, decidió abordar la crisis con transparencia y diálogo. Se organizaron mesas de negociación con los líderes de las protestas, se escucharon sus demandas y se buscaron soluciones conjuntas. Se creó una comisión de diálogo para investigar las causas de la problemática y para formular recomendaciones para mejorar el acceso a recursos básicos en las zonas afectadas. El proceso de mediación fue largo y complejo, lleno de momentos de tensión y frustración. Pero la determinación de Claudia, la colaboración de su equipo y el compromiso de los líderes de las protestas permitieron encontrar soluciones consensuadas. Se incrementó la inversión en infraestructura básica en las zonas marginadas, se mejoró el acceso a servicios de salud y educación, y se crearon oportunidades de empleo para los jóvenes. Tras la resolución del conflicto, Claudia y su equipo se dedicaron a fortalecer las políticas de inclusión social.
Se implementaron programas de apoyo a las comunidades más vulnerables, se promovieron políticas de equidad de género, se fomentó la participación de las personas con discapacidad y se lucharon contra la discriminación y la exclusión social. A medida que avanzaba su segundo mandato, Claudia observaba que la transformación no era solo un cambio en las políticas públicas, sino un cambio en la cultura política de la ciudad. La transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas se habían convertido en valores fundamentales, en pilares de la sociedad. La ciudadanía, más informada y participativa, exigía un gobierno más responsable, más eficiente y más cercano a la gente. El liderazgo de Claudia, basado en la escucha atenta, la humildad y el compromiso con el servicio público, había generado un cambio profundo y sostenible. El gobierno ya no era una institución distante y opaca, sino un espacio abierto, donde las voces de la ciudadanía eran escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. La confianza, una vez quebrada, se había reconstruido, no solo en el gobierno, sino en la sociedad misma. Pero la construcción de una sociedad más justa e inclusiva era un proceso continuo, un camino largo y complejo, lleno de nuevos desafíos y oportunidades. La lucha contra la desigualdad, la promoción de la inclusión social y la defensa de la transparencia y la rendición de cuentas requerían un compromiso constante, una perseverancia inquebrantable. Y Claudia, con su equipo, estaba lista para asumir ese reto, para seguir construyendo un futuro mejor para todos los ciudadanos. El verdadero éxito, en última instancia, residiría en la capacidad de mantener y fortalecer el cambio logrado, en la capacidad de crear un sistema que sea resistente a las presiones políticas y sociales, un sistema que sea capaz de asegurar un futuro de prosperidad y justicia para todos. El final del segundo mandato de Claudia se acercaba. La ciudad había experimentado una transformación profunda. La transparencia se había convertido en la norma, la participación ciudadana era cada vez mayor, y la confianza en el gobierno había alcanzado niveles nunca antes vistos. Pero un nuevo desafío, silencioso pero implacable, se avecinaba: la sucesión. Claudia, consciente de la importancia de mantener el rumbo del cambio, sabía que la elección de su sucesor sería crucial. No se trataba solo de elegir a un nuevo líder, sino de asegurar la continuidad del proyecto político que había impulsado durante sus 8 años de gestión. No podía permitir que el trabajo de años se desmoronara en manos de un líder sin el mismo compromiso con la transparencia, la inclusión y la participación ciudadana. Comenzó un proceso de selección riguroso y transparente. Se establecieron criterios claros para la elección del candidato, se priorizó la experiencia en el servicio público, el compromiso con la transparencia y la inclusión, y la capacidad de liderazgo. Se invitó a participar a diferentes actores políticos y sociales, se realizaron debates públicos, y se abrió un canal de comunicación directo con la ciudadanía para recibir sus opiniones y sugerencias. El proceso fue complejo y estuvo marcado por tensiones y debates. Algunos sectores presionaban por la elección de un candidato del partido gobernante, mientras que otros abogaban por un candidato independiente, capaz de representar los intereses de todos los sectores de la sociedad. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate intenso, donde las diferentes posturas se confrontaban y discutían con pasión. Finalmente, después de un proceso largo y exhaustivo, Claudia presentó a su candidata, Elena, una joven abogada con amplia experiencia en el sector público, un compromiso férreo con la transparencia y una visión clara para el futuro de la ciudad. Elena, admiradora del trabajo de Claudia, compartía sus mismos valores y su compromiso con la inclusión social y la participación ciudadana. La campaña electoral fue intensa, pero Elena, siguiendo el ejemplo de Claudia, se mantuvo fiel a los principios de la transparencia y la rendición de cuentas. Su mensaje resonó en la población, que reconocía en ella la continuidad del proyecto de cambio iniciado por Claudia. El resultado de las elecciones confirmó el éxito de este proyecto. Elena fue elegida con una amplia mayoría, demostrando que el cambio político iniciado por Claudia había arraigado en la sociedad y se mantenía fuerte. La culminación de la historia de Claudia no fue un evento único ni un logro espectacular, sino la construcción de un legado duradero, un sistema de gobierno transparente, inclusivo y participativo, que trascendió su gestión personal
y se convirtió en un modelo para otras ciudades. Su liderazgo, basado en la escucha atenta, la humildad y el compromiso con el servicio público, había transformado no solo la administración pública, sino también la cultura política de la ciudad. Claudia, al entregar el bastón de mando a Elena, sintió una profunda satisfacción. No solo había cumplido con su deber como líder, sino que había logrado construir un futuro mejor para su ciudad, un futuro basado en la confianza, en la transparencia y en la participación ciudadana. Su historia, un testimonio de la resiliencia humana y del poder transformador del liderazgo ético, inspiró a líderes y ciudadanos de todo el mundo, demostrando que el verdadero éxito político reside en el servicio a la gente y en la construcción de un sistema justo y equitativo para todos. El legado de Claudia trascendió su tiempo, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un liderazgo humilde, ético y transparente puede generar un cambio profundo y duradero en una sociedad. El verdadero triunfo no era la posición, sino la transformación, un cambio que perdura, una sociedad que se transforma con el tiempo.